que es un tema bastante interesante, insisto, porque vamos a trabajar con este, pues lo que es a veces compañía y ornato, ¿no? Un poquito fuera de lo que usualmente vemos. Ya las nuevas generaciones pues tienen la ventaja que ustedes ya cuentan con la materia clínica de aves clínica de aves en cautiverio, pero pues yo que soy del plan anterior o muchos otros médicos que son de planes anteriores, pues no tuvimos la dicha y tuvimos que chingarle, ¿no? Incluso muchos recaímos malamente en el hospital de aves de la UNAM, que ahorita no es el lugar que fue, pero pues ahí es donde nos formamos, ¿no? Entonces, urgencias en la clínica aviar, vamos a ver pues definiciones, qué hacer, pues ya van a tener un poquito de conocimiento. Estoy viendo, creo que no cambia de diapositiva a lo que yo estoy viendo en mi computadora y en el teléfono. Pero bueno, una urgencia es pues, la repentina aparición, en cualquier lugar o cualquier circunstancia de un problema grave de diferentes causas y de gravedad variable, que crea la necesidad de atención y las condiciones urgentes pueden describirse como graves, pero no amenazan una vida. Entonces, urgencia, cualquier situación médica que se presenta en cualquier momento. Tan, tan. Las urgencias, claro está, no es algo que podamos evitar. Yo, Alejandro Casillas, el tutor de Carmen, no puedo tal vez evitar que un día Carmen se caiga y se fracture una pata, ¿no? O tal vez yo, Alejandro Casillas, no puedo evitar que por X situación Carmen se lastime, porque exactamente es una urgencia, ¿no? Lo que acabamos de ver, la aparición repentina de un problema, pero pues no podemos decir, yo no quiero que le pase esto a mi guacamaya, o yo no quiero que le pase esto a mi gallina, o yo no quiero que le pase esto a mi guajolote, pues porque como seres vivos, cualquier cosa nos puede lastimar, o nos podemos tener una aparición repentina, pero sí podemos evitarlos o reducirlos conociendo cuáles son los factores predisponentes a las lesiones. Por ejemplo, primero pésimos encierros. Los que hemos trabajado un poquito en clínica de aves, hemos visto que esos típicos encierros periqueros o jaulas redondas, yo he visto que atoran la cabeza, que atoran las patas, que se intoxican con el metal, este, se pescan, me ha tocado, no sé si va en la jaula en medio, donde está la guacamaya militar, que tiene como unos caracoles. Esos, pues en el fierro acaba pues como gancho. Me ha tocado ver que se enganchan, incluso en las jaulas periqueras, en los columpios, donde se ponen columpios como un gancho, y te me ha tocado ver que se anzuelan de esos tramos, etcétera, ¿no? Entonces estos factores, bueno, estas jaulas pésimas nos pueden dar un factor predisponente. Tal vez si mi jaula es adecuada, es grande y mi ave alcanza a moverse libremente, nunca se va a enrejar o nunca se va a pescar, ¿no? Con una jaula, culera. La malnutrición también es un factor predisponente. Claro que no sería en urgencia, pero recordemos que las aves tienen que ocultar los síntomas. No sé si lo hayan escuchado, las aves cuentan con el signo del enmascaramiento. Entonces las aves no nos van a dar signos de malestar hasta que ya es muy tarde. Entonces parece no ser una urgencia cuando las aves presentan ya los síntomas por la intoxicación o por la encefalopatía hepática, pero pues es ya un problema de tiempo, ¿no? Pero igual, con una buena nutrición evitamos muchos problemas, tenemos aves fuertes, tenemos aves sanas, que evitamos bastantes problemas con ellos. Ser tutores irresponsables también nos faculta la aparición de urgencias, como lo es la convivencia con otras especies. Generalmente son caninos y felinos porque son las mascotas más comunes que se tienen en las casas junto con las aves, porque generalmente todos los tutores pues sí tienen, no sé, por ejemplo, en mi casa tengo mis aves, pero tengo una Doberman, entonces se evita, o sea, no conviven al mismo tiempo juntos, los loros siempre están en jaula y Morena, la Doberman, pues no está con ellos. Aquí donde vivo en la Ciudad de México, actualmente tengo un loro, se llama Vicenta, y tenemos un gato. Entonces hay tiempos compartidos en el cual en un tiempo está el gato suelto y en otro tiempo está la perica con nosotros. Déjenme, ay, se ve todo lo de mi pantalla, déjenme cerrar el WhatsApp porque luego llegan los mensajes amorosos.
Ok, entonces es muy común lamentablemente en la clínica ver ataques de caninos y felinos por este descuido de la gente, ¿no? De que, ay, sí, mira qué gracioso, lo agarra. Pero recordemos que gatos y perros son depredadores y las aves son presas. Es algo muy frecuente, esto es en Puebla, esto es Parque Loro Puebla. Ay, no tiene que decir el nombre. Este es un aviario en Puebla en el cual tienen como pueden ver, muchísimas especies de diferentes. Esa creo que la ponía esta imagen en la clase. Por ejemplo, las tres fotos son del mismo aviario, vistas de diferentes posiciones del encierro. Y si ustedes ven en la jaula, en la donde está como una esquina, vemos Ara militaris y vemos Amazona guatemala, que son loros muy grandes en comparación con las demás amazonas. En esa jaula, no sé si alguna foto ahí se vea, no, si no te la pongo más adelante, muchos loros ya no tenían falanges y es algo normal porque los loros cuando se atacan tienden a moverse las falanges. Entonces, imagínense, ponen una Amazona finchi o una Amazona finchi, una Amazona viridiginalis, que son los más pequeños, con un Ara militaris, pues lo más barato que le va a salir es un dedo, antes no le arrancan la cabeza o toda la pata, ¿no? Entonces, mezclar especies sí se puede, los citácidos son aves muy sociables, pero preferentemente tenemos que mezclar, no sé, amazonas del mismo tamaño, aras del mismo tamaño, si son, hablamos de conuros que sean, no sé, nandayas y solares, o mm, firrurras con diferentes especies de firrurras, no podemos como, ay, voy a meter como aquí, ¿no? Finchis, Viridiginalis, Oratrix, Guatemales y militares, ¿no? Pues para que se vea que está bonita la jaula y tiene muchos pericos. A mí me ha tocado, se los comparto como experiencia, que también mucha gente pone tucanes, los tucanes son omnívoros, y con el tiempo se comen a los loros, entonces sí, tampoco es prudente mezclar especies de ya dentro de diferentes géneros, ¿no? Este me encanta, yo creo que los que hemos igual trabajado un poquito en clínica o han estado un tiempo en ejercicio particular en aves o han leído, la falta de los encierros adecuados. Es muy común que cuando nosotros hacemos clínica particular, medicina de aves, la gente nos diga, es que yo lo tengo suelto porque pobrecito, ¿cómo va a estar enjaulado? Ellos son libres, si estuvieran libres teniendo la selva en Chiapas, no en su casa, señora. Entonces, es cuando tenemos este tipo de loros sueltos, yo tengo muchos casos de fractura de patas, fracturas de alas, de columna, loros quemados, en el hospital decimos los loros del 15 de septiembre o del 25 de diciembre, son días que tenemos muchísimos loros quemados porque brincan a las cazuelas, y pisados principalmente porque el loro está suelto, busca atención, tú monigote de 70 80 kilos, no ves el loro de 200 gramos que está abajo de ti, pues lo vas a hacer cajeta de una pisada, ¿no? Entonces, por eso las aves deben tener un encierro adecuado para evitar este tipo de lesiones por accidentes. Los paseos también es algo muy común. La gente les encanta sacarlos a pasear. Yo les digo, oye, si quiero sacar a pasear, pues cómprate un perro, no tengas un perico. Las aves también por comportamiento natural se consideran organismos neofóbicos, todo lo nuevo le genera miedo. Entonces el sacarlos a la calle es un boom de nuevas cosas, ruidos de carros, claxon, gente nueva, bicicletas, perros, árboles, otros pájaros, etcétera, ¿no? Todo este boom de cosas nuevas a las aves los asustan y suelen escapar y la escapada o en la captura del tutor suelen lastimarse. Entonces, no sacamos a las aves ni de chiste. Ok. Ya viendo cuáles son los factores predisponentes para una urgencia, recordemos que una urgencia se puede presentar, pero podemos disminuir el riesgo lo máximo posible. Eso era el punto. Ahora, ya llega el paciente. O sea, llega el tutor cuando él haga el consultorio. ¿Sabes qué? Mi loro Paco está malo. Ok. Nosotros tenemos que revisar el estado mental del paciente para evaluar qué tan rápida es la atención que debemos darle. Por eso yo le pongo ahí, ¿qué tan consciente es consciente? Él se muestra alerta y responsivo. Si llega el paciente alerta y responsivo, vocalizando,
en bipedestación, con buena comunicación hacia el tutor, alerta de los estímulos del hospital, es un paciente que podemos hacer una exploración clínica con calma. Por eso el verde, es como un semáforo, hay que verlo de esta manera. Ok, el paciente tiene un buen estado mental, puedo hacer la exploración clínica con calma. Lo noto en un estado de letargo. El estado de letargo es lento, responde a estímulos, pero no con la rapidez que me gustaría. Em, está esponjado, los famosos aves emboladas que dicen. Ok, pues una examinación clínica, pero un poquito más rápida. Si el paciente me llega a un estado de estupor, estupor es el ave en un estado mm, muy debilitado, que solamente responde ya a estímulos muy dolorosos. Ya es una examinación clínica un poquito rápida que viene, la historia clínica, revisión 5 minutos y a hospitalizarse. En caso de que llegue un paciente como generalmente llegan a urgencia, inconscientes o semiconscientes, ya se mandan directamente a la unidad de cuidados intensivos. No nos brincamos el examen clínico. Cuando tenemos la definición de urgencia veterinaria, es accionar rápido a estimular los signos vitales del paciente. Acción que debe estar ya determinado por un personal entrenado y conocedor de la labor que realiza, sin pérdidas de tiempo y apoyado por los equipos necesarios para salvar la vida del paciente. Aquí, esta definición, pues básicamente es comunicación, vamos a decirlo. Los que estuvieron de rotativo conmigo es lo que siempre hacíamos. Ya alguien sabía qué hacer, qué calentar, cómo sacar una hidratación, o sea, porque las aves no podemos manejarlas como los mamíferos. Si nosotros llega una urgencia de un ave, no podemos de que, ay, la voy a canalizar y le voy a hacer esto y la voy a vendar y le voy a poner su isabelino para que no se muerda el pinche venoclisis. No, o sea, al ave entre más la manejes, menos posibilidades de salvarla tienes, en pocas palabras. Más en ellas menos en ellas es más, vamos a decirlo de esta manera. Aquí hay que definir primero qué es una urgencia y qué es una negligencia. La verdad, yo como clínico me han criticado mucho, pero yo sí soy muy mamón a la hora de recibir un paciente aviar, ¿no? Porque mucha gente, urgencia es un loro de 15 días sin comer, o un loro de mercado negro criado con masa, o Nestum, o el loro que tiene 15 años comiendo girasol y, y lo ven mal un día y quieren que sea una urgencia, ¿no? Esos casos, se los digo, también por eso me desesperan mucho, es un loro que no se va a salvar. No podemos resolver en un día o en unas horas lo que el loro tiene de daño meses, entonces es importante saberlo y mencionárselo al tutor. Aquí es lo que les comentaba. Hay que saber diferenciar que si les interesa el área de la medicina de las aves, no podemos tratar a las aves como mamíferos, ¿no? Que me ha tocado seguido, colegas más que nada de la vieja usanza, que nos dicen de que, ah, sí, es que el otro día llegó un ave y hice esto, y hice esto, y hice esto. Y yo, pues espérate, no es un perro, ¿no? Para trabajar con aves tenemos que tener lugares específicos, áreas exclusivas, material adecuado para ellos, etcétera. Cuando hablamos de urgencias veterinarias, muchas veces no se valora la diversidad de acciones de estas entre una especie y otra. Aplicamos el conocimiento del perro y el gato sin pensar que los principios de emergencias entre estas especies existe un mar de diferencia entre las aves, ¿no? Entonces, no tratamos urgencias como reptiles, no tratamos urgencias como mamíferos, son aves completamente. Ese es un muy bonito dibujo que hice, para ejemplificar un poquito lo que un loro siente. Los loros, cuando se presenta esta situación de una urgencia, imagínense, el loro está asustado porque tiene dolor. El loro le duele, supongamos, no es Paco que llega fracturado porque lo pisó Doña Mari, porque a huevo quiere tenerlo suelto, porque es un loro y tiene que estar libre. Entonces llega Doña Mari con Paco y la pata rota y nos dicen, ay, es que pobrecito, y lo trae abrazado, porque siempre están envueltos, no sé por qué esa mala maña. Llegan con el perico envuelto como tamal. El perico en la veterinaria escucha los ruidos de los perros, a lo mejor escucha sirenas, escucha en el hospital otras aves, que tal vez nunca he convivido con otras aves.
Nosotros a la exploración le vamos a ocasionar dolor, etcétera, ¿no? Ante esta situación, nosotros en un ave podemos facultar el shock neurogénico o es por el dolor y la sobreestimulación que estamos produciendo en nuestro paciente. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer es darle paz al ejemplar. ¿Ok? Eh, Ver qué lesión tiene, ver qué tan en grave está la vida del paciente y qué podemos hacer para, a la brevedad, tratarlo en lo que vemos que seguimos haciendo. Las aves mascotas presentan características específicas que deben ser conocidas cuando abordamos sus emergencias. Son especies que llevan poco tiempo en cautividad, en comparación con los perros, bovinos y otras especies hablando de domesticación, por lo que tienen más cara cualquier signo de enfermedad. Además, en el hogar son propensas a recibir traumas y afecciones por su relación con el ser humano. Por ejemplo, ese es un caso que nos llegó en el hospital de una Amazon albifrons, que lo tenían en un muy mala jaula, la jaula redonda, conviviendo con un perro pastor belga, si mal no recuerdo. Ahí lo que pasó fue que como los barrotes son muy amplios, porque no es una jaula adecuada, el perico por el desplazamiento anormal, se pues trepó por la jaula y el perro le jaló la pata y se la arrancó. O sea, así de madrazo, o sea, sin agua baña agua viene, le agarra la pata y se la arranca al paciente. Aquí lo que tenemos que ver es, ok, obviamente esto duele muchísimo. Le arrancaron de tajo un miembro pélvico a este ejemplar. Se estabiliza, se revisa y intentamos controlar la hemorragia, pero lamentablemente el paciente pues falleció porque, pues como vieron que siguió vivo, dijeron, ah, pues aguanta un ratito más, ¿no? Y lo llevaron al rato al veterinario. ¿Cuáles son las causas más comunes que se presentan al hospital de urgencia? Hipotermia. Es algo muy común que tengamos casos de hipotermia, principalmente en esta temporada. No tanto por el clima frío, porque pues, verdaderamente no hace un frío, a lo que me han platicado en Guadalajara está haciendo un pinche calorón, pero ahorita es la temporada de pichones. Entonces, ahorita tenemos muchos casos de tráfico ilegal de pichones, que son pichones que su cuerpo está completamente aptérico, no tiene ninguna pluma, y la gente los tiene en una caja ahí en su casa sin más atención, ¿no? Entonces es algo muy común que tengamos casos de hipotermia en loros. Es muy común encontrar hipotermia en aves que arriban como urgencia cuando existen problemas metabólicos de debilidad o que hacen disminuir su metabolismo basal. En cuadros infecciosos graves, intoxicación, debilidad y estados preagónicos pueden ser los causantes. Por ejemplo, ese es un pichón de Ara militaris que fue alimentado 100% con Stum. Entonces vemos como obviamente no desarrolló nada de plumaje y vemos que está pues, en una condición paupérrima, ¿no? Ese pichón lo tenían envuelto en 1000 cobijas cuando llegó la veterinaria y la señora es para que no le dé frío. Obviamente el pichón llegó helado, llegó muerto además. Y dice, pero es que yo lo tenía con sus cobijitas, no entiendo por qué no le da frío. Y yo, si el ave no produce calor, ¿qué calor quiere guardar? ¿No? Aquí es muy fácil, cuando tenemos un paciente con problemas de hipotermia, lo primero es subir la temperatura. Tenemos muchas herramientas para emplearlo. Mi favorita y la más fácil es la secadora. La secadora de cabello, la ponemos no sé, modo caliente o como se diga, y la podemos aplicar suavemente directo sobre el paciente en cuestión. Generalmente yo lo utilizo mucho en pichones, porque los pichones tienden a ser menos asustadizos, más tranquilos y nos va bien con ellos. Si yo le pusiera la secadora inmediatamente a un paciente, vamos a decirlo, adulto o un loro salvaje, se muere del estrés por escuchar el ruido de la secadora y aparte de intentar contenerlo. Entonces, esto solamente en pichones o para loros muy, muy tranquilos. También me ha pasado mucho en loros que se caen a cubetas de agua. Los secamos y inmediatamente empezamos bueno, los enjuagamos, pero generalmente son cubetas con cloro, jabones, etcétera. Y aparte de que ya llegó hipotérmico, lo voy a enjuagar otra vez y ya lo voy a comenzar a secar. Entonces, esa técnica funciona muy bien.
En caso de que estés muy ocupado, el pichón se muestra semialerta o etcétera, podemos utilizar guantes de agua caliente, botellas de agua caliente, placas térmicas como las de los reptiles, tapetes térmicos de los que tenemos en la veterinaria como para cachorros o pacientes convalecientes, funcionan perfecto. Pero les comento, principalmente nos ocurre en pichones. Parte contraria a la hipotermia tenemos la hipertermia. Hipertermia es muy común en esta temporada del año en loros que los tienen en condiciones no adecuadas o lugares poco ventilados. Me ha tocado también loros que los traen dentro de carros, loros que están viajando en ambientes no adecuados, los meten a cajas de madera sin ventilación, loros, pues por esas condiciones, ¿no? Básicamente. Lo que ocasiona principalmente es, bueno, pues un golpe de calor, que principalmente cuando hay un poquito más de humedad o es más húmedo el ambiente, tiende a facultarse. Y junto con el calor producido por el metabolismo del ave, recordemos que la temperatura fisiológica de las aves es de 39,5 a 43 grados, incluso hay autores que mencionan. Entonces, pues ya por temperaturas muy altas, entonces en un medio ambiente alto es peor. Ellos nos sudan como nosotros los mamíferos, no se pueden abanicar como los elefantes o los cerdos, no jadean y exhalan vapor a grandes cantidades como los perros, ellos simplemente pues, pueden jadear y esperar que de esta manera se refrigeren un poco. Bueno, lo que les comentaba, generalmente ellas si reconocen anatomía, tienen sacos aéreos. Respirar el aire más frío lo más rápido que puedan puede facultar o facilitar que se enfríen, pero al mismo tiempo el ave puede caer en acidosis metabólica, ¿no? Entonces sí es como, ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto? Si no se controla, comienza a haber daño neurológico, el ave cae en coma y muere por el exceso de calor. Bueno, aquí está. Lo más común es en aves mal transportadas, es lo más frecuente, con transportes incorrectos y mantenerlas en automóviles cerrados en temporadas de verano. Tan fácil que es prender el aire acondicionado. Aquí tenemos muchos archienemigos de los loros, que son traumatismos y quemaduras. Volvemos al ejemplo de tener las aves sueltas. Cuando tenemos las aves libres sin ningún cuidado, pues tenemos muchas cosas que pueden dañar a las aves, ¿no? Por ejemplo, los fogones, que les digo que en 16 de septiembre, Navidad, es temporada de loros quemados, los loros pisados, loros electrocutados, esos generalmente no llegan porque se mueren, pero me ha tocado que son muy traviesos y cortan los cables o cortan los cargadores, etcétera. Y el teflón, el gas de teflón, el el teflón, no me acuerdo bien la palabra, cuando se calienta libera un gas que en cuanto lo inhalan se mueren. Entonces es algo específico. Y bueno, que el ave se relacione en este medio es complejo porque, bueno, que puedan adaptarse y puedan, no sé, de que el oro ya sabe que la estufa quema, ya sabe que si lo piso le duele, si mientras esté en el ambiente bajo cuidado humano, va a ser posible que se vuelva a lesionar. También causas muy comunes, es lo que decimos, que mezclan aves de diferentes especies. Por ejemplo, en ese video que creo que nos está reproduciendo para ustedes, es una amazona, lo bajé de un grupo. Me encantan los grupos de loros porque toda la gente sube sus cosas como si fuera lo mejor, pero nada más quedan como estúpidas, como dice Grumosa. Tienden a combinar loros de diferentes especies. Por ejemplo, ahí el amazona guatemala se enoja y le arranca la cabeza a la auxítula sin ningún problema. Otra causa de urgencia que también a mí me da mucha risa, de esta risa que ya mejor te ríes a enojarte. eh, Muchas lesiones son causadas por tutores, aunque suena burla, pero es increíble la cantidad de lesiones que te llegan de que, por ejemplo,
Este es un caso que también saqué de un grupo, les digo que me encantan los grupos. Y este fue un señor que dice, oye, le corté las uñas y no deja de sangrar, ¿qué hago, no? Y vemos ya la caja llena de sangre por un corte de uñas mal hecho. Entonces nunca se dejan sorprender por lo que hacen los tutores y aquí es muchísima educación hacia el tutor el único que puede hacer los manejos es el médico veterinario. Y si lo haces tú, atenta a las consecuencias. También la ruptura de uñas y lesiones en el pico, esto pasa por mala nutrición, cuando tenemos sobrecrecimiento de paneras, pico y uña, principalmente deficiencia de vitamina A o falta de sol, o exceso de grasas en la dieta, nos produce este tipo de uñas que, bueno, ahorita se proyecta la imagen, y pico, lo cual produce que se enganchen en las perchas, se enganchen en las jaulas, y cuando el ave quiere volar, se fractura en el pico o se fracturan las uñas, igual produciendo una hemorragia bastante severa. Las lesiones en el pico también puede ser por cuestiones de mal diseño de lo que le contaba de las jaulas o por malas, ¿cómo se llaman estos? Eh, malos, no, ese tipo de ganchos, no me acuerdo cómo se llama, mosquetones, o por malos mosquetones que se utilizan para los juguetes, muy delgados o que el loro puede moverlos fácil. También las lesiones más comunes que vamos a ver son hematomas, luxación, fracturas, que se debe por golpes contra vidrios. Los loros, por eso se recomienda que si tienen partes de cristal hacia los exhibidores de los loros, bueno, de las aves en general, tienen que tener calcamonías porque las aves no ven los cristales. Entonces es muy común que las aves se traumaticen el pico. A mí lo que me ha tocado ha sido esguinces de pico, hematomas, fracturas, lo más frecuente porque llegan y se estampan de lleno. E incluso ya ves que se desnucan. No me ha tocado, bueno, he escuchado que se desnucan, pero yo no lo he visto. Lo he leído mucho en Tucanes, pero no lo he visto. Lo más característico que tenemos por ese tipo de lesiones, uno, pues es la modificación de la arquitectura del pico, que se quebre o que queda volteado. Los loros tienen una articulación en el pico hacia frontal. Entonces hay veces que se golpean y lo botan y se atora y quedan con el pico abierto. Se ve pues muy gracioso y eso es como sedarlo para acomodarlo y esperar que la articulación siga funcionando. Aunque también a veces hay casos en los que ya no pueden comer por lesión y aquí hay que estar recurriendo a la alimentación asistida. O esperar a ver si por el mismo trauma no tenemos una necrosis de tejido, ¿no? Como este es un caso, este fue un loro que se atoró y creo que se atoró y los tutores por jalarlo le arrancaron toda la rinoteca. Este loro lo tuvimos que sacrificar lamentablemente porque no había posibilidad de prótesis y pues ya era muy mala condición el que él tenía. Las rupturas de plumas también son un caso frecuente, aunque inmediatamente no pongan en riesgo la salud del ave, pero si se van aumentando o son frecuentes, sí podemos tener problemas. Principalmente con las famosas plumas de sangre. Cuando una pluma está en desarrollo, está inervada como cualquier tejido vivo. Entonces es muy frecuente que por mala nutrición estas plumas se vuelven quebradizas, se quebran y empiezan a arrojar sangre como si fueran un popote. Entonces esto también es preocupante cuando tenemos un problema con plumas de sangre. En caso de las aves de cautividad, muchas veces están acompañadas en la jaula por otras aves que la molestan, o bien el tutor se pone nervioso tratando de ver qué ocurre con el ave y esta comienza a revolotear y aumenta el sangrado. Por eso les digo que en las aves la paz es lo principal. Esta era un ave igual con muy mala condición de plumaje, pero presentaba una ruptura de pluma de sangre y es este goteo constante que vemos en la imagen. Heridas, hematomas, hemorragias internas. La piel de las aves es muy fina y muy poco vascularizada, por lo cual se corta súper fácil. No sé si han visto piel de un ave, cómo se ve. Es como, ¿por qué poder comparárselas? Es que la piel de pollo es diferente cuando compramos pollo, pero la piel de ave que no sean gallos, es como si fuera un plástico.
O sea, tú tomas el plástico, sí me llegó, y se desgarra facilísimo. Entonces, en ellos es muy común que por cualquier lesión, por ejemplo, a esta coquena la pateó un conejo. La pateó el conejo y ahí ven cómo desgarró toda la piel desde occipital hasta la parte de la base del cuello. La ventaja, como dice aquí, no sangran, como lo haría un mamífero, pero sí tiende a verse muy traumático y los tutores tienden a asustarse bastante. Aquí lo que nos preocupa más de la pérdida de sangre es el tamaño de las aves. Las aves tienen la capacidad de perder bastante sangre si la comparamos con los mamíferos, porque ellos tienen muy buen manejo del agua extracelular o del agua fisiológica, como la conozcan. Un ave puede perder, o sea, um, ¿qué era? Bueno, ahorita no me acuerdo bien creo que aquí lo tengo. ¿Se conoce el volumen? Ok, bueno, un ave puede perder hasta el 10% de su cantidad de sangre en el cuerpo sin que le represente algún problema, ¿no? Pero nosotros decimos, pues sí puede perder mucha sangre, nos quedamos con esa idea, porque la literatura lo menciona, pero ¿qué es mucha sangre para un paciente de 20 gramos, como dice la diapositiva, ¿no? Aquí tenemos que tener muy buen control con las hemorragias. Por ejemplo, dice que un canario son 6 gotas de sangre que podemos perder. En un ave de ornato, un loro, podemos perder 6 mililitros de sangre, por ejemplo. Y tal vez digas, 6 mililitros, ¿no? Y yo un perro para mandar al laboratorio tomo esa cantidad. Pues sí, pero una vez se muere. Las hemorragias internas pueden ocurrir contra objetos. Estas lesiones dependen de la severidad y la recuperación por una emergencia es muy delicada, aunque el problema cuando tenemos hemorragias es muy complicado en pacientes pequeños. Por ejemplo, este es, bueno, un caso de una fierrurra, pero no sé si alcanzan a ver sobre el inglubis, que se ve esta lesión morada, rojiza, es un hematoma, pero este era causado por poliomavirus. Entonces, eh, este paciente se murió de sangrado, de choque hipovolémico, pero fue por la pérdida de sangre del virus. Pero en general he tenido casos de loros pisados, volvemos a lo mismo, o loros que se estampan contra ventanas, que el tutor dice se ve, yo les digo inmediatamente se ve bien, o ya pasó media hora y sigo viendo bien, y dicen sí, está bien, y yo no pasa nada. Pero generalmente cuando son buenos golpes y empezamos a ver inmediatamente signos neurológicos, yo ya me preocuparía de alguna hemorragia. Es muy difícil ocupar ser un señor fregadazo y generalmente se desnucan antes de tener una hemorragia interna, pero pasa. La ruptura de los sacos aéreos, recordemos que los sacos aéreos son estructuras funcionales de la respiración de las aves y generalmente pasa por traumas, porque se golpean, o por deficiencia de vitamina, principalmente de vitaminas, principalmente vitamina A, lo que hace que los sacos aéreos, un epitelio simples, se vuelvan delicados y sean más frágiles, por así decirlo. Lo que pasa, pues tenemos este tipo de imágenes. Si ustedes ven sobre lo que sería el inglubis o el pecho del loro, vemos cómo está inflado y cómo tiene estos cachetes así súper exagerados. Aquí lo único que se tiene que hacer es poncharlos, pero es más drástico lo que se ve que lo que verdaderamente funciona. Pero nos habla que el loro está pasando por algún proceso preocupante. Tenemos problemas de dificultad respiratoria que se relacionan principalmente a traumatismos o a broncoaspiración. Es muy común en pichones, como si llegan a ver el video. Este fue un pichón que lamentablemente broncoaspiró. Y comenzamos a ver esta disnea muy comunes. Aquí lo que tenemos que hacer es la vía aérea alterna como solución a un problema de vías aéreas superiores. Nos va bastante bien. Es la ventaja de los sacos aéreos. Bueno, los elementos que también nos puede dar una dificultad respiratoria puede ser un huevo celómico, un huevo
que nos esté presionando los sacos aéreos y no permitan que los sacos aéreos se distiendan con normalidad. Neoplasias, ascitis, etcétera. La gravedad de esta situación depende de la prontitud como se atienda y de no estresar mucho al ave, porque si de por sí el paciente aviar no puede respirar por X o Y situación y volvemos a lo mismo, nosotros con nuestra idea de que si es que al perro lo agarro y le pongo esto, lo estresamos más, podemos hacer que fallezca más rápidamente, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es oxígeno, aquí vemos nuestra super botella de Coca-Cola, que es nuestra mejor cámara de oxígeno que tenemos, o la viaria alterna, que es este tubo que se pone sobre el saco aéreo caudal y el ave puede respirar por ahí normalmente, porque recordemos que los sacos aéreos son una extensión de sus vías respiratorias. Entonces podemos intervenirlos así y el oro respira con el ave, no solamente el oro, respira con plena normalidad. Fracturas también son muy frecuentes y depende mucho del tiempo de atención del tutor, porque, bueno, el lado izquierdo fue una fractura inmediatamente que lo pisó el tutor y lo trajo a atención, y del lado derecho pues una fractura que tenía como 5 días de evolución, fractura externa, porque pues no sabía que se había fracturado el oro el tutor, porque se enrejó en la jaula. Las fracturas en sí, o sea, si tú tienes un loro fracturado, no es una urgencia debido a muerte, siempre y cuando es una fractura contenida, pero si es una fractura que tenemos una hemorragia activa, si es una fractura que está expuesta, es una fractura que comienza a contaminarse, ya se vuelve una urgencia verdaderamente, ¿no? Cuando tenemos problemas de trauma craneoencefálico, como golpear contra objetos, patearlos, hay mucha gente que los patea porque los tiene libres. Hay lesiones que repercuten, ocasionando pérdida de conciencia, hemorragia y daño cerebral, y muchas veces irreversible al ave. Este caso fue una psítula que nunca le cortaron las plumas de vuelo, pero de repente al esposo de quien era la tutora, se le ocurrió cortar las plumas, el loro se quiere aventar a volar como normalmente lo hace del segundo piso y se cae con todo, ¿no? A la primera planta de la casa y lamentablemente falleció. Aquí lo mejor que podemos hacer es... espérame, la Siri. Aquí lo mejor que podemos hacer es ¿cómo se dice? Dejarlos tranquilos, no aplicar calor y cortisonas y esperar. Las quemaduras químicas y con objetos calientes, volvemos a lo mismo, los loros de pozole del 15 de septiembre son los más frecuentes, aunque también nos pasa mucho en pichones que los alimentan con papillas súper calientes, y los loros que los pintan para hacer pasar por Amazon-Oratrix, también es muy común que los quemen con el peróxido. Generalmente las quemaduras son tratables según sea la extensión de la lesión, y es generalmente llega a ser hasta la tercera causa más frecuente de accidentes. Ya depende completamente por ejemplo, las quemaduras de buche se operan y pues, no pasa más, pero depende de qué tan quemado esté el inglubis. Generalmente se queman y se hace una fístula, pero tuve un caso de una guacamaya que le daban y le daban y le daban y le daban la papilla hirviendo, quemaron esófago, quemaron inglubis, quemaron divertículo, proventrículo y se acabó muriendo, ¿no? En los ojos hay que ver qué tan lesionado está, ver si yo utilizo el tratamiento de úlcera corneal y me va bastante bien. Y los loros todos quemados, pues sí es muy delicado, es un tratamiento muy largo y que en otros tutores pues no lo acceden. La electrocución, los loros utilizan bastante el pico como herramienta, entonces es muy común que o quiten las clavijas o corrompan los cables. Generalmente es mortal la descarga. Intoxicaciones también son causas un poquito frecuentes. Lo más frecuente de intoxicación que a mí me ha tocado es intoxicación por metales pesados, por las jaulas de mala calidad. Por ejemplo, esta es una radiografía es una firrura exactamente, y alcanzamos a ver cómo se ven ya los depósitos de metales en el proventrículo.
Entonces, generalmente la intoxicación tenemos dos tipos, crónica y aguda. Las más frecuentes son las intoxicaciones crónicas, lamentablemente, porque las agudas o la gente no se da cuenta o la gente le vale madre y no les dan atención temprana. Además de que hay muchas intoxicaciones agudas, por ejemplo, la de teflón, que no ni siquiera alcanzamos a hacer algo por ellos. Entonces, lo más común de intoxicaciones son los gases, metano, monóxido de carbono y los vapores del teflón. Estos pueden tener un efecto rapidísimo por el metabolismo tan elevado de las aves y muchas veces no las percibimos nosotros, simplemente vemos que el ave muere y ya no alcanzamos más. Aquí lo que les menciono es clásico, yo creo que todos lo sabemos que las aves son los mejores detectores de gases tóxicos por lo de que eran utilizados para las minas, que bajaban con un canario, como en las películas, y se moría el canario como de, aguas, hay X gas suelto. Este fue un caso del loro, creo que fue con cloro, si no me equivoco, lo que afectó a este loro. En la actualidad se ha demostrado que, bueno, para continuar antes, el órgano blanco de las aves, lo que generalmente las afecta, es todo lo que sea inmediatamente respiratorio. Entonces, si vemos las principales patologías en aves, son respiratorias. Los principales tóxicos que los afectan son inhalados. Se han encontrado muchísimas cosas que los irritan y los llegan a matar. Por ejemplo, cigarro, cloro, vuelvo a decir, es que en serio, el teflón, si se buscan así en Facebook, hay casos de gente de que dice, dejé una sartén calentando y se me fue el pedo y volví y se murieron mis guacamayas y mis cacatúas. Yo vi un caso de un señor que decía mucha tristeza que se le murió una guaca, un loro gris y guaca, loro gris y una cacatúa por un teflón, una sartén de teflón. Yo tuve un cliente que se le murieron 3 loros del sol porque dejó un teflón, una sartén de teflón. Y es lo que hicimos, ¿no? Pues nosotros es ni al caso, ¿no? Pero el ave se muere. Insecticidas, también nos han tocado ver los casos con insecticidas que son absorbidos principalmente por la inhalación. El RAIF, que es pues, el principal, ¿no? Que a mí más me ha tocado. Pueden aparecer de corto a largo plazo según sea la dosis o la exposición que haya tenido el ave. Aquí lo mejor que podemos hacer es mantener con oxígeno asistido para procurar que el ave elimine por la misma manera que ingresó. Antídotos, podemos utilizar el sulfato de atropina, pero hidratación, pero igual no esperemos mucho. Plantas tóxicas, recordemos que los loros son animales súper curiosos, principalmente plantas de hojas grandes y de sombra, es la regla. Plantas de sombra de hojas grandes son tóxicas. Hoja de Adán, si quieren, luego hay un artículo, ahí lo tengo, no sé a quién bueno, ahorita me dices Juan, a quién se lo paso para que lo distribuya, el de plantas tóxicas. Pero principalmente vienen las monsteras, estas que son las hojas elegantes, todas las que son plantas de noche se consideran plantas tóxicas. Y los loros las muerden porque su naturaleza es destruir. Intoxicaciones alimentarias, la gente sin un gramo de cerebro en la cabeza que dice, si yo como un chingo de chips moradas, mi loro puede comer chips moradas porque si a mí me gustan, al también. Y tenemos el caso de intoxicaciones con sodio, es bastante común. Rojo número 5, amarillo número 2, creo que son los más tóxicos. Porque decimos, ay, es una papita, ¿qué le puedo hacer a mi loro? Pues sí, si te hace daño a ti, monigote de 80 kilos, una papa le va a hacer daño a tu loro de 50 gramos, ¿no? Entonces, es lo más frecuente que tenemos, sí son alimentos procesados, alimentos con mucho sodio, aunque también aguacate, perejil, chocolate y embutidos llegan a ser bastante dañinos para ellos. Ataque entre reproductores es algo muy común, agresividad por territorio o por cortejos. La más frecuente es en cacatúas. Las cacatúas son las aves más agresivas para reproducción. Incluso hay procedimientos para quebrarle el pico al macho y no lesione tanto a la hembra. Retención de huevo y prolapso de oviducto es también algo frecuente en aves mal manejadas. Bueno, ahorita se pone la radiografía. Esa es una guacamaya ara militaris que rompió postura, como dicen los de pollos, inició con su postura,
pero lo que yo tengo en la mano es un huevo de otra guacamaya, es un ararauna, el huevo que yo tengo en la mano, y lo que estoy señalando es el tamaño del huevo que tenía la militar dentro. Es muy frecuente cuando inician la ovoposición las aves, los huevos sean más grandes o sean deformes. Además, aunado a una mala nutrición, esto favorece a que el ave tenga una retención de huevo. Aquí lo que tenemos que hacer es pues valorar la cirugía o una ovocentesis o ver si lo podemos retirar con masaje manualmente, porque el huevo lo que está haciendo está en la cloaca y está taponeando la salida de la cloaca. Recordemos que la cloaca en una hembra tenemos urodeo, coprodeo y oviducto donde termina. Como el huevo está tapando la salida de urodeo y coprodeo, podemos facilitar o una intoxicación con heces, una enterotoxemia, o una uratosis metabólica porque el ave no está desechando los uratos, ¿no? Entonces es un procedimiento de vida o muerte, aunque no parezca. O pasa lo contrario, como este caso, que fue salió el huevo después de días, pero se trajo el útero, ¿no? Entonces aquí ya es un procedimiento quirúrgico para poder reubicarlo y pues esperar que no se muera de, de una sepsis la guacamaya, ¿no? Generalmente, bueno, cuando tenemos el prolapso del oviducto, hay que ser muy delicados porque esto también puede facultar a que las aves se piquen por dolor o por comezón y te agrave a un nivel altísimo lo que ya tienes un problema, ¿no? De por sí tienes una tripa de fuera y ahora se está picando, se está lesionando y ya se contaminó. Por ejemplo, si tienen observadores y alcanzan a ver así sobre esa imagen, no sé si se alcanza a ver bien en sus computadoras, tiene una miasis ya la guacamaya. Entonces sí fue así de que ya sabemos, ¿no? ¿Cuándo empezó? Ayer, a huevo. Entonces, se puede relacionar a necrosis y si ya no es posible, lo mejor es retirar el oviducto, aunque es un poquito más complicada la cirugía. Este, la presentación de esta patología se relaciona con varios factores. Por ejemplo, huevos con mala de cascarón, aves sobreestimuladas sexualmente por parte de los tutores, problemas metabólicos, dietas mal balanceadas, factores de inervación que promueven las contracciones de expulsión del huevo, forma o tamaño del huevo, forma pélvica, salpingitis, por ejemplo, en galliformes, Newcastle te puede causar este tipo de problemas, etcétera. Éstasis de buche, ya ahorita temporada de pichones, súper común, ya sea porque se administran cantidades exageradas. Esto nos lleva a tener efectos tóxicos también sobre ellos por el alimento de mala calidad dentro del cuerpo y que se enrancian dentro del cuerpo del paciente, ¿no? En estos casos, el accionar de emergencia permitirá al médico veterinario decidir qué decisiones tomar para aligerar la carga del buche, pero debe ser una atención de urgencia, ya que pierde la tonicidad o la capacidad de la digestión normal, el sistema digestivo, y comienza a haber circulación sistémica de toxinas. Entonces, por eso ya se considera una urgencia. Obstrucción gástrica por cuerpo extraño, ya sea que al tutor malamente no sepa usar las ondas y se les vayan, o recordemos que son aves muy curiosas y les encanta comerse todo. Ellos, su pico es su mano, entonces les encanta estar probando cosas. Es muy común que se coman legos, que se coman figuritas pequeñas, que los tutores cuando son pichones se les pasen las ondas. Y eso pues es un procedimiento de urgencia, ¿no? Porque si pasa más allá del proventrículo, es cuchillo. La deshidratación también es un caso de urgencia. Esto pasa por problemas como diarrea, poliuria, calor, etcétera. El signo clínico de deshidratación son aves débiles con ojos resecos y dificultad para pestañear y piel arrugada en cara, si es una guacamaya, o en las patas, en cualquier otra ave. Y lo que debemos de hacer aquí es recurrir a la hidratación. La fluidoterapia es nuestra mejor herramienta y básicamente basamos en recuperar los líquidos que está perdiendo el ave.
¿Cómo? Con la fórmula esta que está aquí, necesidades de mantenimiento diarias para rapaces y citácidas son 50 mililitros por kilogramo por día, o lo que es aproximadamente el 5% del peso corporal. El volumen de hidratación, conocerlo es fundamental para cualquier caso de urgencia. Generalmente cuando llega un ave por urgencia, cualquier situación a recibir, valga la redundancia, atención veterinaria, se va a encontrar deshidratada. Por lo menos un 5 o 10% deshidratada. 5 es lo más común, 10 es un poquito ya más preocupante para aves verdaderamente enfermas, no de urgencia. Entonces siempre tenemos que estar valorando esta posibilidad de rehidratar al paciente, dejarlo tranquilo y regresar con nuestra situación. La deshidratación, como lo observamos, el 5%, el tiempo llenado de la vena cubital es de unos 2 segundos y tiene un fruncido ligero sobre la piel. La deshidratación grave es 10%, tenemos ojos hundidos y pegajosas, fruncimiento de la piel y párpados, y una deshidratación extrema es el 15% Digo, una deshidratación extrema es 15% de deshidratación y tenemos todos los signos mencionados más aparte de debilidad. Ok. Aquí ya es parte de educación hacia los tutores de aves. ¿Qué tiene que hacer el tutor en caso de urgencia, no? Porque luego decimos urgencia y el tutor ya quiere decir de que yo en la casa voy a tener X, Y cosa, y al momento de que se presenta la situación, por el nerviosismo del tutor tampoco sabe qué hacer, ¿no? Es como de, ay, mi pájaro, porque así me ha pasado. Yo tenía un perro y yo siendo médico veterinario, a mi perro le pasaba algo y no sabía qué hacer, ¿no? Es como de auxilio, un veterinario. Y ya mis compañeros en el hospital tenían que estar regresando a la vida a casi linda, porque era mi perro y no sabía qué hacer, ¿no? Pero igual pasa con los tutores de aves. Tenemos que informarlos, que piensen frío y sepan tomar decisiones, ¿ok? Conociendo las características de las aves y la necesidad de accionar con mayor prontitud que si fuera un perro, este, para poder brindar un servicio real de urgencias, el propietario debe tener preparados ya ciertos elementos para poder actuar de manera inmediata, ¿no? ¿Qué debe tener el tutor preparado ante esta situación? Tener identificada a su ave con microchip o anillo, como sea. ¿Por qué? Porque va a transportarla y si se lo tuerce en el camino, bote. Mantener comunicación con un veterinario, de preferencia de medicina aviar. Voy para allá, le pasó esto al Paco, sé que lo pisé y le quebré la pata, pero ya voy en camino. Tener un botiquín de primeros auxilios. Primeros auxilios lo que debemos hacer es para contener hemorragias principalmente. Sustancias hemostáticas, el famoso Quick Stop. Pomada antibiótico, gases estéril, alimento artificial para pichones y jeringas y sondas de alimentación. Y tener un transportín adecuado para llevar a la consulta. Lo que yo recomiendo son topper oscuros o topper claros, pero cubrirlos con una toalla, porque eso los calma, la oscuridad les da tranquilidad. Una vez ocurrida la emergencia, si existe hemorragia no muy intensa, el propietario debe de trasladar el ave en su jaula para también evitar que el ave se estrese, porque está en el ambiente que el ave conoce. Porque si es una hemorragia leve y el tutor por quererla capturar y meterla al transportín, la estresa, va a aumentar el sangrado y ahora sí va a ser una hemorragia peligrosa. En el caso de aves que sean más grandes, guacamayas, halcones, loros grandes, y que tengan experiencia los tutores con el manejo del ave, lo que se puede hacer es cubrir la herida, hacer presión o poner el alumbre, no sé si lo conozcan, es esta piedra que incluso usa como desodorante, o cianocrilato, es cola loca, o el polvo hemostático, también pueden ser irritantes, pero en lo que se llega al veterinario son funcionales. Entonces, ya nosotros como médicos veterinarios, ¿qué es lo que debemos hacer? Una vez que elegimos al tutor, ¿qué es lo que debe hacer? Ya lo vimos, en pocas palabras, lo que debe hacer el tutor es contener la hemorragia, mantenerlo tranquilo y llegar al consultorio. Porque recordemos que estamos en México. Si al tutor le das la mano, te agarra la pata. Si le dices, haz esto y esto y esto, tengo la mano, ya rato, ya lo hice y no se cura. Pues, güey, no es para que lo cures, es para que lo traigas al hospital, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Gasas, contén la hemorragia y vente.
Está frío, pues, sabes que pon la botella de agua caliente y vente. Cosas para tapar el ojo al macho. Cuando ya tenemos el cuidado de urgencias, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros ya como médicos? Ya que vimos que tenemos mentalizado después de que le dije todo lo que puede pasar. Puede ser que se quemó, puede ser que se intoxicó porque respiró teflón, si es que llega al consultorio. Comió raticida, que es algo que pasa por los loros sueltos, para que esté libre y sea feliz. Que comió raticida, que mordió una hoja, una hoja elegante, que ya lo mordió el perro, que ya lo pisó el tutor, mil y un condiciones que les acabo de platicar. Va a llegar el paciente. Siempre llegan, o sea, si no llega envuelto, llega en una caja de huevo. Ley. Ok. Y las cajas son es como ay, ¿cómo era? La catafixia de Chabelo. No sabes qué te va a tocar. Entonces ves la caja y dices de que, güey, ¿ahora qué me llegó? Y cuando me refiero literal a no sabes que te va a llegar una caja de huevo, yo les paso esas 3 fotos que, bueno, 2 son mías, una es de la doctora Gazano, la Ciudad de México. Me han llegado en cajas de huevos o pilote rey, gavilanes de Cooper y un águila real. En una caja de huevo. Entonces, tenemos que estar mentalizados para cualquier situación con la caja misteriosa de huevo. Porque tal vez si nos va a llegar, porque es la importancia, no es lo mismo que en la caja de huevo me llegue una firrurra o un loro pequeño, vamos a decirlo de esta manera, que va a estar muy nervioso y puedo capturarlo, a que en la caja de huevo venga una águila real que está estresada, está encabronada y si yo quiero manejarla, el que va a acabar más lastimado voy a ser yo, ¿no? Entonces siempre sean cautelosos, nunca abran la caja porque a ver qué le pasó, siempre pregúntenle al tutor qué ves y qué tiene, ¿no? ¿Qué le notan antes de cualquier manejo? Las aves pueden llegar en un sinfín de contenedores al hospital. Yo recomiendo en parte sí la caja de huevo porque es oscura, o sea, no llega luz al paciente y no se sobreestimula. Las cajas de gallo funcionan bien. Los transportines diseñados para rapaces, que son de madera de puerta corrediza, funcionan bien. Las cajas de transporte de tela funcionan bien. Los kennel no me gusta porque el paciente está viendo el ambiente, viene escuchando, puede atorarse en la reja por querer trepar, entonces no soy fan. Puede llegar el ave en la mano del tutor, que también es una buena opción. Sabemos que es una ave tranquila que nos va a dejar trabajar con ella. Entonces, la ventaja de la caja misteriosa es que el paciente está tranquilo, pero las ventajas para nosotros para el manejo. Es lo que les comentaba, tenemos que ver mentalmente cómo está ingresando mi paciente. ¿Está alerta, está en letargo, está en estupor o está semicomatoso o completamente en coma? Entonces, a partir de ello puedo tomar mis decisiones. Ok, llegó este paciente en un estado alerta y responsivo. Tengo chance de pesarlo, tomar constantes, hidratarlo, tomar alguna muestra para algún estudio, tal vez tomar un rayos X, etcétera. Llega a un estado semicomatoso, pésalo, hidrátalo, ve qué son tus constantes más alteradas. Está hipotenso, está hipotérmico, está hipertérmico, tiene una deshidratación de un 5, 10, 15%. Calcula hidratación, hidrátalo, sube temperatura, baja temperatura y déjalo tranquilo. Paso 2 también para nosotros, porque, o sea, aunque no quieras y aunque te digas, ay, sí, yo soy bien chingón, sé mucho, tienes que guardar la calma, ¿no? Porque a mí me ha tocado que, hay una urgencia, un perico pisado, y tú, un perico pisado, y ya te la sabes de protocolo, ¿no? El perico lo pisaron, tiene una fractura completa no expuesta o expuesta de tibiotarso, tengo que tomar una radiografía porque es un paciente sano, simplemente está fracturado, ¿no? Pero luego te dicen, oye, va a llegar una guacamaya jacinta fracturada, y es como de, no mames, una guacamaya jacinta, ¿qué voy a hacer? Es una ave rarísima, etcétera, ¿no? Si ya lo he hecho 500 veces con los loros amazonas, pues puedo resolverlo con un jacinto, ¿no? Es nosotros mismos, guardar la calma y continuar con, con nuestro procedimiento, ¿no? La atención de urgencia en los pacientes severos debe ser rápida como bien direccionada, ¿no? No podemos andar jugando de, ¿qué será? Y si le pongo esto, no sé. Debemos de leer mucho, escuchar conferencias, estar al tanto, ¿no?
Porque es lo que les comento, el ave ya tiene un estrés primario, llámese fractura, llámese intoxicación, llámese, etcétera. Además, el estrés que le está ocasionando la captura del tutor, el traslado, la atención veterinaria, escuchar otras aves, lo que menos quiere el ave es saber de más cosas, ¿no? Por eso la tranquilidad debe ser primario. No es raro en las aves que lleguen a morir por el trabajo. O sea, que nosotros por querer recuperarla, llega a morir el ave, ¿no? Ya con una revisión, nosotros debemos tener una visión rápida y debemos de preparar al propietario para lo peor. En caso de que sea un caso que sí sea grave, ¿no? De, oye, ¿sabes qué, fulanito? ¿O sabes qué, don Chencho, Paco, pues lamentablemente lo pisó y le partió la columna, se va a morir? O sabes qué, a lo que yo vi en su caja hay mucha sangre derramada, es posible que se pierda la vida del paciente por la hemorragia. Las aves deben ser capturadas delicadamente, envolviéndolos con una toalla, este, para inmovilizarlos y evitar que se sigan lesionando. Generalmente nos podemos ayudarnos a apagar la luz, principalmente en Passer, que son las aves más nerviosas, para evitar tanto el escape como que se sigan lastimando. Ese es el águila de la caja. Ay, no, esa historia estuvo buenísima, pero ya luego se los platicaré. Es importante evaluar luego de la contención, o sea, llega el ave, no, que mi madre. Una vez que llega el ave, debemos de evaluar, ok, llega el ave, la capturo, lo que les contaba anteriormente, y ok, historia clínica, me dice el tutor que lo pisó. Lo capturo, lo revisto. Ah, efectivamente, tiene una fractura de miembro torácico o miembro pélvico, sea la situación. Debemos de evaluar en esta misma evaluación rápida o inmediata el nivel de hidratación, ver si hay alguna hemorragia activa o algo que se deba solucionar de manera inmediata. Si no, podemos seguir con el siguiente paso de toma de muestras, etcétera, lo que les comentaba. Detener la hemorragia. Detener la hemorragia es bastante fácil. Tenemos parches de citrato, podemos hacer algún punto de sutura, podemos usar los cianocrilatos, podemos recurrir a muchas cosas. Se puede utilizar la presión, lo que les comentaba, alumbre, hemostático, cianocrilato, que es cola loca, o incluso se puede utilizar electrocauterio. Esta ya lo vimos, el electrocauterio es muy bueno, pero generalmente cuando tenemos hemorragia en plumas, por pluma de sangre, si nosotros lo utilizamos, matamos el folículo y adiós pluma. Cuando tenemos un caso que se deba hacer una emergencia de tipo, una cirugía de emergencia, perdón, tenemos lo que se recomienda es el sevoflurano, que es el que nos da mayor facilidad y una recuperación muy rápida y nos da una tranquilidad en el manejo quirúrgico que si usáramos la típica ketamina u otro producto. El monitoreo de la presión sanguínea debe de hacerse durante todo. Bueno, nosotros en el hospital en Zapopan tenemos el monitor y nos preocupamos, simplemente estamos checando, pero al mismo tiempo se canaliza el ave. Mientras esté sedada se pueden canalizar, porque si están conscientes es muy difícil mantenerlas canalizadas y generalmente se hidratan subcutáneas. En el caso de hemorragias internas, el pronóstico es un poquito más reservado y se pueden a confundirnos con síntomas que van cambiando según el tiempo, ¿no? Las heridas producidas por gatos u otras mascotas no solamente producen daños internos, sino que también podemos tener problemas de infecciones secundarias. La más famosa, Pasteurella, que es la enfermedad del arañazo de gato. Contener la hemorragia en un paciente aviar nunca es sencillo.
y más cuando la hemorragia se ocasiona por automutilación, porque se van a seguir picando. Entonces, lo que generalmente tenemos que ver cómo movilizar el ave. Ahí sí podemos utilizar un poquito los isabelinos, podemos utilizar la amputación ya quirúrgica. Ahí yo, por ejemplo, este fue un loro que se enrejó, se quebró el ala y luego él por dolor siguió picando. Lo que decidí hacer fue operarlo bueno, canalizarlo, recuperar fluidos y amputar. Y manejo del dolor para evitar que el ave se siguiera lesionando. Este ya se la ve saliendo del procedimiento, ya un poquito más tranquilo. Y bueno, les digo, con vendajes podemos lograr un poquito de inmovilización y además el manejo del dolor para evitar que sigan lesionando. Vamos que no sé, ahí está, ya se ve la imagen. Este es un loro que me encanta, loro cabeza de gavilán. Un poquito raros de ver. En el caso de quemaduras térmicas, pues manejo de quemadura general, limpieza, mantener el tejido hidratado, pomadas antibióticas y dejar en la observación. Valorar la respiración siempre es algo importantísimo en las aves. Generalmente, según sea la situación, nosotros dejamos con oxígeno asistido mucho tiempo. Por eso las urgencias en aves son caras, porque se te puede ir un tanque en revivir una guacamaya, por así decirlo. Entonces, si tienen concentrador, mejor. Hay que tener el concentrador. Y bueno, si no, pues un tanque que sea destinado para la urgencia, porque luego tienes el tanque en el quirófano y, oye, voy a entrar a cirugía, ocupo el oxígeno y tu paciente también muriéndose y es como que, voy, aguántame. El oxígeno que se administra debe pasar por humidificador para evitar que el ave se deshidrate por estar respirando y generalmente se concentra a 2 o 3 litros por minuto. Volvemos al ejemplo, en casos de dificultad respiratoria grave, intoxicaciones por gases, envenenamientos, etcétera, se debe administrar el oxígeno de manera constante para intentar, por así decir, diluir el tóxico inhalado. Y en caso de que no pueda respirar o tengamos una obstrucción en tráquea, la vía aérea alterna. Valoración clínica del ave. Ahí tenemos lo del globo o guante caliente. Y en caso de cuando la temperatura baja mucho, el sistema se deprime y detiene su metabolismo, el ave por la baja de temperatura. Por esta misma baja de temperatura, de esa misma baja fisiológica, no puede recuperar su temperatura y se vuelve nula la capacidad de recuperarse el ave. Entonces, por eso tenemos que administrar el calor externo. No es correcto pensar que el suministro de calor a un ave hipotérmica de la misma forma que a un perro o gato. Generalmente sí funciona. Digo, yo he utilizado mucho los guantes, pero lo que me ha dado a mí mejor resultado es el calor mediante radiación. Radiación son los focos, algo que irradie el calor, no por contacto, no por convección, no por ningún otro medio, sino mediante radiación. La ventaja de calentar el ambiente también con el foco es lo que vimos, ¿no? Que también se enfrían por respirar aire frío, pues siguiendo esta lógica se calientan por respirar aire caliente. Entonces, si tenemos un ambiente templado, nos ayuda bastante a recuperar al ave. Aquí vemos ejemplos de cómo nosotros mantenemos calientes con los focos, además de ambientes con colchas, con cobijas, etcétera. Y se debe mantener temperaturas entre 21 y 32 grados normales, siendo la media 27, 28 grados lo que nosotros manejamos. Mantener el mismo nivel de la temperatura en la fase de recuperación que al momento de la emergencia es erróneo, porque recordemos que la temperatura de las aves es alta. Conforme el ave vaya mejorando, debemos de irla bajando, porque si no, el ave va a comenzar a producir su calor y nosotros seguimos administrando más calor y lo que vamos a acabar haciendo pues va a ser un pollo rostizado. Ahí les recomiendo, no sé, yo para no exagerarme comienzo con 32 grados, que es como un límite permitido ambientales, y conforme yo voy viendo que la va mejorando, bajo 31, 30, 28, 27 grados, hasta que ya pues, el ave puede mantenerse sin una fuente externa de calor.
daba vueltas el pollo. El aporte de la temperatura artificial, bueno, deberá siempre estar acompañado de humedad para que no se reseque el ave por el calor ambiental, y siempre debemos tener el termómetro e hidrómetro para exactamente saber que estás administrando los 32 grados o los 28 grados y tienes una humedad de 50 a 70%, que es lo recomendado. Cuando tenemos el ave en un estado de shock, lo primero que tenemos, bueno, se debe a una mala perfusión de sangre, lo cual no nos permite una buena circulación de oxígeno a los tejidos. Bueno, ya lo vimos, principales causas: hemorragias, traumas, coagulopatías, etcétera. Aquí estamos administrando líquidos por vía subcutánea, una guía real. Otras técnicas, cuando tenemos shock hipovolémico, en las aves es muy difícil, en las aves pequeñas, encontrar vía intraósea. Están en el... ¿Qué? Ya, sí, apágales. Perdón, pequeño breve comercial. Eh, Perdón, en aves muy pequeñas no hemos encontrado un vaso permeable, entonces podemos canalizarlas por vía intraósea. Les voy a poner esa tabla de cuánto es la necesidad de líquido en un ave por día. 50 miligramos es la fórmula. 50 por peso vivo en kilogramos del ave al día. La deshidratación. A esto la voy a brincar. Bueno, se puede administrar glucorticoides en el caso de la shock, pero bueno, hay otros que mencionan que hay problema. Yo la verdad nunca he visto problema. Yo administro en caso de shock dexametasona, nos va excelente. Principalmente 1 o 2 miligramos por kilogramo intramuscular o intravenoso. En caso de trauma, traumatismo craneoencefálico, nos va bastante bien. Para el tratamiento del dolor, si un ave llega fracturada, llega golpeada, llega pisada, obviamente siente dolor, pero no manifiestan el dolor como los perros o los gatos. Simplemente las vemos somnolientas, con los ojos cerrados, etcétera, ¿no? Entonces aquí es ser un poquito más empáticos y decir, ay, pisaron al perico de Doña Chuy, pero pues no grita, porque obviamente siente dolor, hay que administrarlo. Yo siempre manejo analgésicos mientras el paciente está hospitalizado, y hasta no ver una mejoría real, no lo suspendo. Aliviar la sensación del dolor del ave comienza, cuando quitamos la sensación del dolor, la eliminamos, el ave comienza a realizar sus actividades normales como comer, caminar, etcétera, y se mostrará menos estresado ante la manipulación, porque ya se siente bien. Las drogas más utilizadas: buprenorfina, butorfanol, carprofen, meloxicam y tramadol. Yo por general utilizo combinación meloxicam tramadol, me va bastante bien, ahí ahorita se ponen las dosis, pero llega a utilizar butorfanol en casos ya más severos de ataques, fracturas, etcétera. Ok, no se cambia la diapositiva. Siguen viendo ustedes la de la ninfa, según yo, y el canario. Ahí está, por si quieren verlo, tomarle screenshot o algo. Como antibiótico también es muy importante, es algo que yo siempre me llama mucho la atención. Cuando las aves cuando sienten mucho dolor, entran en un estado de inmunodebilidad o se vuelven, ay, ¿cómo era el término? Se inmunocomprometen por el dolor o por el malestar, y tenemos migraciones bacterianas del intestino hacia las demás partes del cuerpo. Entonces yo siempre recomiendo, mientras la ave está hospitalizada, comenzar con un tratamiento de antibioterapia. Entonces ya vimos que ingresa el ave, le identificamos la lesión, sabemos cuándo hacer las pruebas, ya sabemos que tenemos que manejar algo de cortisonas, ya sabemos que tenemos que manejar una antibioterapia, ya sabemos que tenemos que hidratar al paciente, ya sabemos que tenemos que dejarlo tranquilo, no estarlo molestando. Una vez, recuperar su temperatura, etcétera. Una vez que se contiene la emergencia, podemos respirar y continuar con la evaluación, ¿no? Porque todo este trama que lo estoy platicando de que llega pisado, bla, son cosas de tienes que poder resolver en 5 o 15 minutos, ¿no? No es así como que, ay, sí, ahorita vengo y lo hago y lo agarro.
La pregunta que sigue, ¿cuándo se considera realizar la estimulación primaria? ¿Y cuándo hacer la revisión más profunda, ¿no? Lo que les comentaba, llega a un estado bastante malo. ¿Qué voy a hacer en los primeros 5 minutos, ¿no? O cómo sé cuándo lo puedo tratar, o cómo sé cuándo puedo seguirlo explorando. Es muy subjetivo, generalmente con base experiencia lo van aprendiendo, pero se debe ir muy despacio y una vez que veamos que la ave comienza a demostrar comportamientos naturales, se puede decir que ya podemos seguirlo. Muchas aves, como son los casos de emergencia, llegan aves sin una extrema gravedad general, solo con un problema localizado, y eso nos permite actuar sobre la causa. Por ejemplo, quitar anillos, ruptura de uñas, dedos enredados, que fue un ave que lo picó otro loro, pues es como de, ok, pues le lastimó el ojo, pero pues no se va a morir de eso. Ya una vez podemos revisar el ave por sistemas, tratando de no estresarla y dejando de, como recomendación, lo que vemos afectado hasta el último. ¿Tiene la pata rota? Sí, yo sé que tiene la pata rota, pero no sé si se lesionó la cara al caer, no sé si se quebró una pluma, no sé si tiene algún daño interno, entonces no irnos por lo obvio es algo básico cuando trabajamos con ellos. Análisis diagnóstico complementario, lo que les comentaba, una vez que tenemos el ave estable, hay que ver con qué voy a continuar, ¿no? Ok, ya llegó con una hemorragia, activa el paciente porque lo pisó Doña Chuy. Ya sé que el ave está fracturado, ya sé que tiene un friego dolor, ya sé que está deshidratado, ya corregí esto, ya supe cómo accionar, pero ¿qué sigue, no? O sea, mm, ok, ocupo ver una radiografía para ver si es completa por abulsión, en pico de flauta, con minuta, este tipo de fractura. Entonces, es lo que nos daría ya ahora sí, la información para cerrar, qué análisis diagnóstico complementario voy a realizar para poder dar solución y poder meter a ese paciente a cirugía o poder hacer la movilización de esta fractura, o si simplemente fue un caso de hipotermia, corregir, ver que el ave manifieste conductas naturales y poder mandarlo a su casa, ¿no? Y es todo, amigos. Dudas, comentarios, no sé cómo lo van a trabajar, Juan. Muy bien, muchas gracias, Alex. Si tienen alguna duda, pueden escribirla aquí en el chat y se la podemos comentar al médico. Dice Cintia Mariano, Cintia Mariana, perdón. ¿Algún libro que toque urgencias en aves? Pues todos, generalmente todos los libros tienen como un capítulo de urgencias. A mí el que se me hace más básico y muy entendible y mi favorito es el Medicina Aviaria de Jaime Samur. Si ya quieres un poquito más avanzado, Medicina Aviaria de Ritchie and Harrison, ese también es muy bueno. Avian Medicine de Ritchie and Harrison, es una cosa así increíble, pero está muy bueno. Si quieres como empezar poco a poco, Samur, recomendadísimo. Haz de que es un personajazo el doctor Samur. Muy bien, seguimos con Aide Sofía. Cuando la articulación del pico se traba, ¿cómo se la acomoda? Bueno, yo lo que hago los anestesio, porque generalmente por esta misma tensión del estrés, no, o sea, tienen, ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Esta tensión de los músculos, porque sienten ellos el dolor. Y lo que yo los anestesio, tomo una radiografía para ver cómo está posicionado el pico y con masajes lo vuelvo a posicionar. Generalmente te digo que es como o sea, está así no tengo un cráneo. No. No tengo nada. Pero bueno, haz de cuenta que este es como ay, ¿cómo se ve? Este es el cráneo y así tienen el pico. Entonces el pico es como una articulación que hace esto.